Bueno, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Es un gusto tenerlos en este primer foro que presentamos de Memorias, Visualidades y Feminismos, lo público en receso. Voy a dar la palabra a la maestra Ana Torres y al maestro Alberto Soto. ¿Sí se escucha? ¿Nos escuchan todos? Ay, hola. Alberto, ¿estás por ahí? Sí. Si quieres, empezamos contigo, Alberto. Un momentito, vamos a activar micrófonos. Mitch, ¿podrías activar el micrófono? Ah, Alberto. Ya, muchas gracias. Sí, justo, quiero agradecer a ustedes por estar convocando a este foro y sobre todo por estar convocando a un nuevo proyecto que básicamente está recobrando ya una trayectoria importante de trabajo realizado desde hace algunos años y que justo articula en esta ocasión los intereses, los esfuerzos, las propuestas de diferentes académicas y también, naturalmente, de alumnas. Estamos en realidad muy contentos con la idea de esta nueva orientación de la línea, ahora con el nombre como Proyecto de Imágenes, Memorias y Visualidades en México, Prácticas Artísticas, Políticas Modernas y Contemporáneas, y fundamentalmente porque la investigación se resignifica cuando se puede traducir en una transferencia hacia diversas comunidades casi de manera inmediata, conforme se va obteniendo. En ese sentido, los foros son una innovación que les reconocemos, ¿no? También desde las trincheras de otras líneas de investigación, nos parece, y lo hemos comentado en el claustro, una propuesta realmente original y que creemos que vale la pena seguir de manera muy puntual, tanto por lo que nos va a brindar en cuanto a experiencias, en cuanto a conocimientos, en cuanto a discusiones y perspectivas, sino también porque nos está proponiendo formas diferentes y muy pertinentes de lograr esas conexiones. Me gusta mucho la manera en la cual ustedes han planteado este proyecto, que se convierte en una empresa muy compleja de diferentes etapas y articulaciones. Me da mucho gusto también el ver cómo se convierte este espacio en un ámbito de amplia horizontalidad, donde cada integrante tiene responsabilidades específicas distribuidas también a lo largo del tiempo y donde también puedo ver los intereses de los distintos proyectos pues prácticamente integrados a las temáticas de los foros. Muchas gracias por la invitación. Mi primera felicitación naturalmente a Ana por haber articulado al grupo, haber propuesto, haber realizado invitaciones, pero por supuesto también a las demás integrantes, a la maestra Cecilia Noriega, a la maestra Michelle Anderud, a la maestra Dulce Núñez, a la maestra Marcela Torres, a la maestra Farah Leiva y a la maestra Vania Velázquez. Muchas gracias por invitarnos a estar presentes con ustedes.
Muchas gracias, Alberto. Y bueno, yo también estoy muy, muy, muy contenta con estos encuentros. Este es nuestro primer foro, pero serán más. Estamos pensando en hacerlos cada 3 meses, ¿no? Ya tenemos, de hecho, propuestas para los próximos 3 foros. Entonces, pues bueno, lo que nos motiva a estos encuentros y bueno, a la creación de estos foros, pues más que nada es trabajar de forma colaborativa y trabajar en red, ¿no? Y empezar a generar, ¿no? Como este tipo de diálogos transversales, pues entre artistas, alumnos, docentes, investigadores, curadores, gestores culturales. Entonces, pues bueno, es algo que pues nos está llamando mucho la atención, ¿no? De promover en las redes sociales pues una divulgación de las artes y también queremos explorar como nuevos formatos de reflexión crítica, ¿no? Sobre pues realidades contemporáneas. Entonces, pues no me queda más que agradecer. Yo, la verdad, pues bueno, es un proyecto que quizás pues he estado pensando durante pues varios años y que ahora, pues bueno, se materializa, se concretiza con todos nosotros. Y pues bueno, quiero agradecer muchísimo allá a nuestro equipo de investigación MEVI, que forma parte de la línea de investigación de arte mexicano que acaba de mencionar Alberto, pero que pues más bien nosotros hemos estado como trabajando desde, pues desde la investigación, ¿no? Y más que nada, pues formando a las alumnas que están estudiando su maestría, su doctorado, en fin. Entonces, pues ya somos un equipo, Memorias Visuales, por ahí, pues bueno, también tenemos nuestras redes sociales. Entonces, pues bueno, un gran agradecimiento a todas las que conformamos el equipo, Ceci, Michelle, Dulce, Marce, Fara, Vania, ¿no? Que pues sin ellas, bueno, que ellas pues le dan vida a este proyecto, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y también, bueno, todo el agradecimiento al Departamento de Arte, a mis colegas, a Alberto, muchas gracias por tu apoyo, a Zika también, muchísimas gracias, a Eda y a Claudia, pues gracias también. Y pues un agradecimiento muy, muy especial a nuestras invitadas especiales, pues bueno, que le darán contenido a este tema pues tan importante en el momento en el que estamos viviendo. Entonces, muchas gracias Karen, muchas gracias Carmen, muchas gracias Lau y muchas gracias Ceci. Entonces, pues yo los invito a que vivamos una experiencia reflexiva en este foro y que lo disfruten. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Gracias, Alberto. Pues un gusto comenzar. El objetivo de este primer foro, ¿así me escuchan bien ahí? ¿Sí? Pues que se llama Memorias, Visualidades y Feminismos, lo público en receso. Buscamos detonar reflexiones, cuestionamientos sobre las dinámicas artísticas en el espacio público y privado, considerando diferentes voces y experiencias de artistas visuales, de investigadores, académicas y curadoras. Hemos hecho este colectivo para generar nuevos relatos y discursos sobre las visualidades de los feminismos contemporáneos, que más que llegar a respuestas fijas y cerradas, nos permitan más bien plantear otros cuestionamientos y abrir campos de conocimiento más democráticos y colectivos. Entonces, bueno, están, como dijo Ana, nuestras redes sociales son MEVI, Arte Ibero en Instagram, estamos también en Facebook así, y tenemos nuestro correo también, a ver, sí, tenemos nuestro correo, que es memoriasvisualidades@gmail.com. ¿Ok? Y ahora, pues me encantaría decirles algo de la dinámica, cómo vamos a hacer este foro. Tenemos 4 invitadas increíbles. Es la maestra Cecilia Noriega, es maestra en estudios de arte por la Universidad Iberoamericana. Tenemos a la artista Dulce Psycho Killer, una artista muy interesante, diseñadora gráfica y también muralista. Tenemos a la maestra Karen Cordero Reyman,
que es historiadora y escritora también, y a la artista visual Carmen Mariscal, que es artista mexicana que ahora reside y trabaja en Londres, Inglaterra. Pues vamos a tener las presentaciones de estas 4 ponentes y más adelante abriremos la reflexión para concluir con una acción participativa entre los ponentes y el público. Además quiero checar que me escuchen todos bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Bueno, a lo largo del siglo XX y del XXI han proliferado visualidades en las que las memorias y los feminismos son representados en distintos elementos de la cultura. Estas representaciones son productos de diversos procesos sociales que incluyen las formas de producción y consumo de imágenes, así como la conformación de miradas. El plano ideológico genera un imaginario visible, hegemónico, que desde ahí surgen estas que llamamos las contravisualidades, ¿no? Entonces surgen las contravisualidades desde la disidencia, desde las voces no escuchadas, anónimas, que producen múltiples formas de representación. La pandemia que hemos vivido ahora por el COVID ha cambiado las dinámicas en el espacio público y por tanto las producciones artísticas. Entonces, lo que queremos hacer aquí es ofrecer un análisis sobre la redefinición del espacio de lo público desde el confinamiento, ¿no? Desde el espacio privado. Entonces, invitamos al público a hacer sus preguntas en YouTube. Vamos a irlas contestando en el foro en la medida que podamos, y también pueden poner su correo para que nos pongamos en contacto con ustedes, ¿no? Recuerden que estamos en Instagram, en Facebook y en el correo. Pues ahora sí, me toca presentar a la maestra Cecilia Noriega, y es un gusto conocerla, es muy joven. Cecilia Noriega Vega es historiadora del arte y maestra en estudios de arte por la Universidad Iberoamericana. Su área de estudio es el arte mexicano moderno y contemporáneo, así como las prácticas artísticas en el espacio público desde una perspectiva de género. Cuenta con varias publicaciones sobre la intervención mural, así como la representación del cuerpo femenino en la cultura visual. Ha sido profesora investigadora temporal del área de diseño de la UAM Azcapotzalco y actualmente labora como profesora de asignatura en la licenciatura en Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana. Entonces, Ceci, te cedo el micrófono y vamos a escuchar tu presentación, que tiene como título Arte feminista en el espacio público en tiempos de la pandemia COVID-19. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Permítanme un segundo. ¿Me dicen si por favor la pueden ver? ¿Sí? Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es para mí pues un placer poder participar en estos espacios virtuales con esta temática tan importante como son los feminismos y el espacio público. Entonces, bueno, contestando un poco a las interrogantes del foro que fue planteado, según bueno, lo que nos comentaban, bueno, voy a empezar un poquito a contestarlas. Durante el siglo XXI han proliferado una gran cantidad de prácticas artístico-políticas feministas que se han realizado en el espacio público y se encuentran específicamente relacionadas con la denuncia de la violencia hacia las mujeres. La importancia que tiene la incursión en este espacio para el movimiento feminista y de forma más concreta para el arte feminista radica en múltiples razones. En primer lugar, existe una división dicotómica que ha colocado a las mujeres en el espacio privado y a los hombres en el espacio público. Si bien es cierto en muchos sentidos, es importante enfatizar que las mujeres siempre han incursionado en el espacio público, pero como un contrapúblico, tal como lo apunta Nancy Fraser a través de su análisis revisionista. Desde el surgimiento del movimiento feminista en el siglo XIX, las mujeres realizaron manifestaciones en el espacio público, por lo que la toma de la calle como lugar de manifestación siempre ha sido una consigna del feminismo que ha estado presente en todo su desarrollo. Adicionalmente, como lo comenta Hannah Arendt, lo público es lo visible, lo privado es lo que no se ve, lo que permanece oculto.
De esta forma, para el arte feminista, incursionar en el espacio público es de alguna forma hacer visible, en este caso, mostrar la violencia hacia las mujeres. Me gustaría mostrar solo algunos ejemplos de dichas prácticas artístico-políticas feministas para mostrar la importancia que tiene el espacio público para el arte feminista. El primer proyecto es Estado de Emergencia, Puntos de Dolor y Resiliencia en la Ciudad de México. Esta iniciativa fue realizada del 10 al 14 de noviembre del 2018 en colaboración con Lorena Wolfer, María Laura Rosa, Jennifer Tiburci. En esta iniciativa, las organizadoras seleccionaron 2 lugares de la Ciudad de México donde han ocurrido feminicidios y 2 lugares que se encargan de la impartición de justicia. En cada lugar se realizaron mesas de discusión y se acompañó de una acción artística. El primer lugar seleccionado fue Puente de Alvarado, en la colonia Santa María la Ribera, en donde fueron asesinadas las trabajadoras sexuales trans Alesa Flores y Paola Sánchez. El segundo lugar seleccionado fue una cabina telefónica de la ciudad, Ciudad Universitaria, UNAM, donde fue asesinada la estudiante universitaria Lesbi Berlín. Los otros 2 lugares seleccionados fueron la Secretaría de Justicia y la Procuraduría General de Justicia, con la intención de mostrar que estos espacios encargados de impartir justicia no lo han realizado. Los espacios adquieren así un lugar preponderante en la conceptualización de la práctica. Hay una simbiosis entre el espacio urbano, el cuerpo y la violencia. Otro ejemplo que quiero mostrar es la instalación Zapatos Rojos de Lina Chauvet, un proyecto que inició en Ciudad Juárez en el 2009 y del cual se han realizado múltiples réplicas tanto a nivel nacional como internacional. La instalación está compuesta por zapatos que fueron donados por las mujeres y que después fueron pintados de rojo. Chauvet menciona que los zapatos rojos es una memoria colectiva, una evocación, un vacío, una marcha silenciosa, es el anhelo, el regreso a casa de nuestros seres queridos. Estos zapatos evocan estos cuerpos desaparecidos. El proyecto no puede concebirse excluyéndolo del espacio público. Finalmente, me gustaría mencionar las polémicas manifestaciones feministas que ocurrieron el 16 de agosto del 2019 y el 8 de marzo de 2020 en la Ciudad de México contra la violencia de género, en donde se realizaron varias pintas a los monumentos. Estas manifestaciones son una forma de poner el cuerpo en el espacio público, de ocupar un lugar en este espacio en el que se es violentada por una condición de género. Los monumentos históricos son portadores de una memoria que se busca que perdure, por lo que son colocados en un espacio público común y de visibilidad. En el caso del monumento del Ángel de la Independencia, inaugurado como parte de un proyecto porfirista, es portador de una historia progresista y lineal. De esta forma, realizar de estas pintas es una forma de subvertir esta historia oficial y dar cuenta que el proyecto instaurado ha causado una violencia sistémica hacia las mujeres. Durante estas manifestaciones se observó una gran fuerza política de mujeres. En un acto de sororidad, inundaron las calles pidiendo justicia y el cese de la violencia. Después de esta gran explosión y muestra política por parte de las mujeres en el espacio público, la pandemia por COVID-19 implicó el abandono de este espacio bajo la consigna de quédate casa. Este cese abrupto nos obligó a la reflexión sobre las dinámicas tanto del arte feminista como de la vida misma. Tal como lo ha mencionado Judith Butler en sus conferencias, la pandemia por COVID-19 agudizó aún más las diferencias sociales de clase y de género, porque para quedarse en casa era necesario tener una casa. Las personas vulnerables se convirtieron en las más vulnerables y se demostró cómo todos estamos interconectados y dependiendo los unos de los otros, porque al proteger mi vida, al mismo tiempo estoy protegiendo la vida de los demás. En el caso de la violencia de género, éramos conscientes de que la violencia doméstica existía, sin embargo, durante el confinamiento se registró un incremento considerable en la violencia hacia las mujeres, mostrando más que nunca que la violencia no siempre es un lugar seguro. Estas reflexiones también se llevaron al campo de lo artístico. El Feminist Art Collective en Toronto convocó a diversos artistas a enviar obras feministas sobre la pandemia. Se realizó así la curaduría virtual Pandemic, a Feminist Response,
Una de las obras presentadas en esta curaduría fue La otra pandemia de Giulia Serioli, en donde problematizó el espacio de lo privado y la violencia doméstica. Esta obra muestra un hombre cuyo cabeza la representa un virus. De esta forma se cuestiona qué es más peligroso, enfrentarse al virus o las dinámicas violentas en la familia. Otra obra que expone las problemáticas de los privados es Hello, Can You Hear Me? De Andra Ragusila, donde expone lo angustiante que es el encierro y las monotonías, la falta de vínculo con otras personas y cómo estamos únicamente conectados a través de voces e imágenes sin corporalidad. Estas obras representan cómo la pandemia nos obligó a repensar el espacio de lo privado, que es muy importante para comprender lo público. Finalmente, una de las estrategias feministas por excelencia, pero que adquiere un gran impacto durante la pandemia, es la participación y la colaboración. La obra COVID-19 COVID Global Kill Project de Kate Just and Tal Fitzpatrick fue compuesta por cuadros bordados que representan la manera como cada persona ha experimentado la pandemia. Se realizó una convocatoria y las personas mandaron sus cuadros bordados. Con todos estos fragmentos se realizó un edredón. Es una práctica que solo tiene sentido en la colectividad, en la interdependencia, pero también en la sororidad. Además, son formas que implican regresar a lo manual y a la corporalidad que tanto se necesita en este momento. Finalmente, con la pandemia, las fronteras entre el espacio público y privado, que antes estaban plenamente separadas, ahora se desdibujan. A través de las nuevas tecnologías y medios de comunicación, se fue creando un espacio intermedio. Las videoconferencias y espacios virtuales han creado un espacio público de intercambio, diálogo y visibilidad, pero al mismo tiempo nuestros espacios privados se encuentran presentes, y no solamente el plano físico, sino también nuestras dinámicas de lo privado. De igual forma, las redes sociales se han convertido en nuestro principal vínculo con el exterior, estableciendo nuevas dinámicas de visibilización. En el campo artístico, las curadurías, acciones artísticas y feministas tienen una posibilidad de desarrollo inminente en este plano virtual. Estas formas de manejo de la información ya estaban presentes en el ciberfeminismo, término que guarda relación con el manifiesto cyborg de Donna Haraway y es el término utilizado para describir las prácticas feministas que se centran en el espacio virtual y el Internet y que siempre han sido parte importante de las estrategias feministas. Las redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube se convierten también en espacios públicos de visibilidad, pero también de un espacio en donde impera la vigilancia, incluso más que la libertad, y que también está lleno de riesgos cibernéticos. Por tales motivos, resulta apremiante incursionar en estos espacios virtuales. Al ser uno de los principales medios de visibilización para la población, es importante generar contravisualidades y utilizarlos como un canal de denuncia y visibilización de los problemas sociales. Muchas gracias. Les dejo aquí mi mail, por si alguien tiene alguna pregunta, aquí está mi nombre y mi mail. Súper interesante, Ceci, felicidades. Buenísima presentación, muchas preguntas, mucho de qué hablar. Bueno, pues ahora voy a presentar a Laura Zárate, alias Dulce Psycho Killer o Psycho Killer. Ella es artista mexicana, diseñadora, ilustradora y muralista. Utiliza el medio gráfico como transporte para crear una ficción que nos ayude a creer que todo es posible. Se ha desarrollado en distintos medios, resaltando su participación en colectivos, colaboraciones y proyectos en comunidad. Pasando en momentos también a tomar de la mano la gestión de proyectos para generar herramientas y el deseo creativo en los demás. Dulce, te damos la palabra. ¿Sí me oyen? Antes que nada, muchas gracias por la invitación y me encanta
lo que escuchamos de Ceci, porque tiene mucho que ver con lo que yo quiero platicar. Yo estudié diseño gráfico, pero me acerco al arte como un medio de expresión necesario para, pues, para hablar también de todas las cuestiones sociales que siempre me habían eh, pues generado la necesidad de decir, de hablar, ¿no? Y de que la gente escuchara también lo que pasa, pero también, sobre todo, porque ante todo esto creo que las personas necesitan una esperanza, ¿no? Y más en estos tiempos. Em, Justo lo que trato de hacer con lo que pinto es esto, pues, y bueno, en específico, en cuanto a este cambio del espacio público, em, bueno, em, lo público va desde donde no hay una restricción, ¿no? Que ahora cambia totalmente con esta situación. Cuando yo me acerco al arte para generar y para acercarme a las personas, pues básicamente es en la calle, ¿no? En donde llevo a cabo mi labor y sobre todo pues en el contacto con las personas. Em, en este caso, pues definitivamente las circunstancias nos cambiaron totalmente a todos y ahora pues buscamos nuevas formas de acercarnos. Em, bueno, em, en sí, como pueden ver en algunos de los trabajos que yo he realizado, muchos tienen que ver también con un acercamiento en específico con lo femenino. ¿Por qué? Porque también es un rubro donde no, no era muy común que las mujeres pues se expresaran. Entonces, desde el camino de aprender, de compartir y de generar, viene una labor ya difícil desde antes y que ahora tiene una necesidad aún mucho más amplia. Em, en el trabajo en el que yo estaba generando antes del- de la situación actual, también tiene que ver mucho con talleres, con acercarme a las personas y como lo mencionaban en, en esta pequeña reseña de lo que soy y lo que hago, mi trabajo siempre ha tenido que ver con la colectividad, ¿no? Me gusta mucho colaborar y colaborar con las distintas personas por lo que genero en los demás, pero también en lo que eso genera en mí y en lo que puedo proyectar a lo que hacemos. Em, Definitivamente pintar em, me parece una forma de resistencia, de reflexión y de creación también política, porque al acercarnos las personas, también estamos cambiando las circunstancias de cada uno. Entonces, lo que voy pintando, pues también es un reflejo de eso, de a dónde voy y dónde comparto con cada una de las personas y por eso me acerco mucho a otros colectivos, a otras asociaciones, a otros artistas, a otras personas también con esta necesidad de aprender y de interactuar. Y la situación actual creo que definitivamente está marcando esa necesidad que ya se venía trabajando desde antes, pero que ahora es imperativa, o sea, es como una muestra de que es el siguiente paso al que tenemos que avanzar, tejer redes, trabajar por un bien común, por un apoyo mutuo. Y el arte sin duda es un transporte eficaz para eso.
Bueno, vienen nuevos modelos de creación, nuevos modelos para acercarnos, pero pues no podemos olvidar esta conexión entre las personas y que además también se siguen haciendo porque no se detiene, o sea, los sucesos, lo que va pasando en específico con las mujeres en sociedad y sobre todo en esta situación pues de la restricción de la cercanía, eh, pues son un reflejo de esa necesidad de comunicar, de querer hablar, de querer decir y de querer seguir en contacto entre todos para seguir construyendo pues ese cambio que es tan necesario. Bueno, una de las formas que a mí me gusta recalcar mucho es que juntas somos más fuertes, porque lo he visto a través del trabajo colectivo, que ha sido un proceso que me parece fascinante también cómo ha avanzado, en el que las mujeres ahora se construyen, se alimentan y se van pues haciendo crecer unas con otras en este tipo de necesidades que va generando proyectos. Tanto, tanto las situaciones políticas que pasan, pero también las que ellas mismas van generando. En este momento hay muchos, eh, pues no son colectivos tal cual, porque se empezaron a congregar pues en base a la necesidad, ¿no? Y aunque no tuvieron que ponerse un nombre, ahora hay muchas chicas trabajando juntas y creando los espacios que además antes pues no existían, ¿no? Dentro de esto es lo que mencionaba también de la gestión, porque como mujeres también ha sido difícil, pues que a veces los espacios no son tantos y además tienen ciertas temáticas en específico. Y ahora lo que está pasando justo es que las artistas agarran y dicen, de lo que queremos hablar es de esto. Y entonces no esperan a que exista un espacio para decirlo, sino lo hacen, lo crean y puede ser desde una pared hasta esto, ¿no? Que me parece maravilloso que se esté dando este tipo de foros y de espacios en donde pues se puede hablar de lo que ya pasa y de la necesidad también a futuro para seguir esta conexión y para seguir creciendo como artistas, como individuos, como sociedad y juntos sobre todo. Pues sería, creo que todo. Gracias, Dulce. Muy interesante tu trabajo. Muchísimas gracias. Sí, el título de tu ponencia se llama Juntas somos más fuertes y lo hemos visto en algunas de las imágenes que nos pusiste. Gracias, Dulce, por estar aquí en el foro. A ver, ahora vamos a presentar a nuestra siguiente participante. Pues es la maestra Karen Cordero Reyman. Ella es historiadora del arte, es curadora y escritora. Es autora de múltiples publicaciones sobre el arte de los siglos XX y XXI y sobre todo con respecto a las relaciones entre el llamado arte culto y el llamado arte popular en México. La historiografía y crítica del arte, cuerpo, género e identidad sexual en el arte mexicano y políticas museísticas y curatoriales.
También ha tenido una participación constante en el ámbito museístico con actividades de curaduría, asesoría e investigación. Actualmente trabaja como investigadora y curadora independiente, así como sobre proyectos creativos personales que entrelazan el arte, la literatura y la historia. El título de su ponencia es Arte y Feminismo en tiempos de pandemia. Karen, te damos la palabra. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar aquí participando en un evento de la Universidad Iberoamericana, donde trabajé durante 32 años. Y bueno, estar aquí con varias amigas y colegas muy queridas desde hace muchísimas décadas, en algunos casos, y otras nuevas colegas que están participando en este interesantísimo proyecto de investigación que se está llevando a cabo sobre memorias, visualidades y feminismos, en este caso, en el caso de este foro, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar inicio a mi presentación. Ay, que no está, espérame, déjame abrirla. Y pensé que estaba abierta, pero no sé qué le hice. Espérame. Ok, ya está abierta. Ahora la puedo compartir. Ay, déjame abrirla para público. Lista. Ok. Entonces, ahora sí. Ya, ¿lo ven todos? Sí, perfecto. Entonces, bueno, como comentaba Vania, pues titulé mi ponencia o mi plática, realmente es una plática, Arte y Feminismo en tiempos de pandemia, ¿no? Y lo que quisiera hacer es pensando, ay, ¿por qué no añade esto? Pensando justamente en estas preguntas que han planteado las organizadoras del foro, hablar de algunos aspectos que me surgieron a partir de pensarlos y que seguramente se enlazarán con lo que ha comentado Lau y lo que ha comentado Ceci, ¿no? Ante todo, pues tal vez quiero empezar diciendo que creo que el público no está en receso en el ámbito del feminismo y del arte feminista durante este periodo de pandemia. Tal vez han cambiado las situaciones, pero en realidad sigue muy presente y activo el feminismo y también el arte feminista. Y voy a hablar de algunos ejemplos de esto y matizar este enunciado un poquito, ¿no? También quisiera subrayar que estar fuera de la visibilidad cotidiana no es nada nuevo para el arte feminista, que su ausencia de visibilidad en foros hegemónicos ha sido un constante en el sistema artístico y cultural, y desde los años 60 las artistas y activistas feministas han desarrollado sus propias estrategias de creación, educación y difusión de su trabajo, partiendo de sus propias miradas, experiencias y desde una visión crítica de las estructuras jerárquicas existentes. Voy a centrarme en mi presentación en México, aunque esto se podría elaborar en otros lugares. Pero bueno, un ejemplo de esto en México es MUMA, el Museo Virtual de Mujeres Artistas, un museo de mujeres en la red que fue fundado en 2008 justamente para contrarrestar la falta de presencia de mujeres artistas en la red y la falta de documentación disponible para el público en los museos, en los archivos y en las exposiciones que se realizaban en espacios físicos, ¿no? Otro ejemplo es la obra Archiva, que viene realizando la artista feminista Mónica Mayer, que creo que está presente aquí en el Zoom en algún lugar con nosotros, en 2012-2013, que es una recopilación de fichas que busca dar, ahora sí, una presencia física a lo que ella llama irónicamente las grandes maestras del arte feminista, un poco emulando la idea de los grandes maestros del arte universal, y
como nadie hace caso, en la mayoría de los casos, a estos artistas, ella lo lleva performativamente a lugares como el Encuentro Nacional Feminista, a museos, a universidades, difundiendo como una especie de merolico esta información. Entonces vemos aquí como el uso tanto de espacios en la red como espacios públicos ha sido una parte del arte feminista desde mucho tiempo, y eso ha venido muy bien al arte feminista en la actual pandemia, ¿no? Igual desde 2016, a raíz justamente de una exposición de Mónica Mayer en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, se empezó a realizar lo que consideramos como una especie de activación pública de la pieza Archiva, que es extender esta recopilación de artistas, mujeres en México y sobre todo artistas vinculados con el feminismo, a una actividad con Wikimedia México, donde se realiza, de hecho cada año, se ha realizado cada año desde 2016, se realiza capacitación a las personas que se inscriben para que realizan entradas enfocadas en su escritura y en su contenido desde una perspectiva de conciencia de género para Wikipedia, que es la enciclopedia más consultada en el mundo, ¿no? Y así, pues, crear mayor información en este mecanismo, podríamos decir, para académico, para el público en general, ¿no? En este año justamente se había realizado físicamente, y en este año justo el evento se realizó como el primer fin de semana de la pandemia y se pasó a una plataforma virtual. Entonces pues tendremos que ver cómo sigue el evento a futuro. Ay, perdón. Ay, tengo que regresar. Ahí. Ahí. También en este periodo el Facebook, las redes se han convertido en un lugar de encuentro donde se comparten no solo información, digamos, de interés convencionalmente público, anuncios de eventos, etcétera, sino de las experiencias durante la pandemia. Y creo que en ese sentido también podemos considerar que las redes son un espacio público, ¿no? Donde justamente se crea esta vinculación entre lo personal y lo político y lo público que ha buscado el feminismo y el arte feminista desde sus inicios, ¿no? Ejemplos de eso, bueno, estas bellísimas fotografías de la cineasta Guadalupe Sánchez Sosa, de ella con su nieta, que son muy elocuentes en expresar estas restricciones del cuerpo que tenemos durante la pandemia. O esta pieza de la artista performancera Melissa García Aguirre de Monterrey, que expresa un poco este deseo, ¿no? Este deseo de la tierra, este deseo del contacto y lo sensible que tenemos durante la pandemia, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, artistas como Mónica Mayer han utilizado el Facebook para hablar de la relación entre producción artística y cotidianidad durante la pandemia, incluso en la creación de la comida, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Y bueno, otras personas como Miriam Jaradi y una filósofa han utilizado este espacio para hablar de lo que ella llama como la imposibilidad de balancear el trabajo y el cuidado de niños, ¿no? Acompañando con imágenes una reflexión al respecto, ¿no? Entonces encontramos que este es un espacio también de intercambio, ¿no? Pero tal vez una de las cosas que más ha preocupado y ha promovido y llevado a una presencia pública del feminismo y arte feminista en este periodo ha sido lo que ya mencionó Cecilia, el aumento de violencia de género en la calle y en el ámbito doméstico durante la pandemia, ¿no? Justo aquí tenemos unas cifras oficiales, que sabemos que siempre pueden ser menores de los reales, ¿no? No lo voy a leer todo porque estamos limitados de tiempo, pero justamente documentan el aumento de asesinatos y feminicidios registrados
en el periodo de la pandemia, ¿no? Y entonces esto ha sido objeto de la creación de obras y también de la adaptación de obras que originalmente tal vez estaban pensados para ocurrir en el espacio público relativo a la visibilización de violencias y la visibilización de voces que normalmente están apartados del espacio público. Y bueno, voy a mostrar algunos ejemplos en este sentido, ¿no? Justamente, bueno, una de ellas es la obra de Lorena Wölfer, ya Ceci la había mencionado en relación con otra iniciativa. Y bueno, ella estaba realizando cuando empezó la pandemia un proyecto en el espacio público, tanto en el Museo de Tlatelolco como en el metro, durante el Festival Tiempo de Mujeres, que se llamaba Historias Propias, ¿no? Aquí son unas imágenes de esa iniciativa. Y cuando empezó la pandemia, inauguró una variante que se llama Historias Propias desde Casa, que es una intervención participativa donde justamente las mujeres pueden crear y enviar imágenes que hablan de su vivencia durante esta situación de encierro que justamente les obliga en muchos casos a convivir con sus agresores por largos periodos de tiempo o asumir cargas de trabajo y responsabilidades aún mayores como encargadas habituales del cuidado de los otros, ¿no? Aquí algunos ejemplos muy elocuentes de los muchos que se recopilaron a través de este mecanismo que justo hace nuevamente visible lo invisible, ¿no? Que es una de las cosas que ha preocupado siempre al arte feminista porque en general pues las experiencias y el trabajo de las mujeres no solo está invisible en la economía y en otros lugares, sino también en el ámbito artístico. Otro ejemplo es la obra ya muy connotada de Mónica Mayer, El Tendedero, iniciado desde 1978 y muy activa, muy solicitada en los últimos años en relación con el aumento no solo de violencia, sino conciencia y denuncias de violencia contra mujeres, no solo en México, sino en diferentes partes del mundo. Aquí hay una pequeña síntesis de su trayectoria en diferentes espacios, empezando en el Museo de Arte Moderno, en Los Ángeles, en la calle, en la Ciudad de México y en el MUAC. Y bueno, este trabajo también ya había incursionado desde su presentación en una exposición retrocolectiva de Mayer en el MUAC en 2016. Ya había integrado la posibilidad de participaciones por internet, como podemos ver aquí en estas escenas del MUAC, para ampliar la red de participantes, ¿no? Pero en este periodo de la pandemia, vinculado con su presencia internacional en los últimos años, se realizó una versión digital del tendedero, tanto en la Universidad de Tokio, como vemos aquí, y también en el Museo de Antioquia en Medellín, Colombia, ¿no? Donde ya se había presentado el tendedero en 2015 físicamente, como parte de un taller y proyecto en Medellín, ¿no? Y justo en ese contexto también se han realizado, como también comentó Ceci, encuentros en la red que convierten estas iniciativas no solo en elementos de recepción pasiva, sino en focos del diálogo, que en este caso puede cobrar una dimensión internacional atravesando estos límites de usos horarios y espacios. Y bueno, pero pues finalmente quisiera decir que la opción de salir a la calle, representada en las manifestaciones masivas de 2019 y 2020, que ya mencionó y mostró Ceci, no se ha cancelado. Aquí también tenemos algunas referencias. Al igual que en Estados Unidos, donde la muerte de George Floyd desencadenó las masivas protestas del movimiento Black Lives Matter, a pesar de la pandemia, en México también, a raíz de la falta de respuesta y el aumento de violencia
contra mujeres, han sucedido eventos parecidos, ¿no? Justo en este mes pasado, a principios de septiembre, presenciamos la toma feminista de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el centro de la ciudad, bueno, sucede en el centro de la ciudad, por colectivas feministas y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición forzada. Y esto, bueno, se ha testimoniado en potentes imágenes que retratan, como podemos ver aquí, la resignificación de los espacios, de los símbolos, con elementos performativos que subvierten las narrativas oficiales, ¿no? Aquí, bueno, algunos ejemplos de estas imágenes donde podemos ver estas intervenciones de la visualidad, retomando algunas estrategias que ya existían desde las sufragistas. Y también estos procesos han sido motivo de discusiones y diálogos públicos, como en el caso del programa Luchadores, recientemente sobre la toma de la Comisión de Derechos Humanos. Y finalmente también para el 15 de septiembre, también hemos presenciado los antigritos feministas que se realizaron en espacios públicos con características parecidas a las que habíamos visto anteriormente, ¿no? En este sentido, podemos ver que la acción pública del arte y activismo feminista que potencializa el carácter político de lo personal y el ámbito doméstico sigue muy presente, aunque con algunos cambios en sus estrategias en el ámbito de la pandemia. Aquí presenciamos, para cerrar, que justamente sigue en la red la llamada colectiva de rendición de cuentas sobre feminicidios en la Ciudad de México, invitando justamente a que la gente se adhiere a esta demanda. Pues eso sería todo para el momento. Muchas gracias. Gracias nuevamente a las organizadoras y espero que podamos tener un diálogo fructífero. Gracias, Karen. Muy interesantísima tu presentación. Muy bien, pues ahora toca la participación a Carmen Mariscal. Ella es artista mexicana, nació en California, Estados Unidos, y actualmente vive y trabaja en Londres, en el Reino Unido. Mariscal cuenta con una maestría en artes visuales de la Winchester School of Art en Inglaterra, cursos de posgrado en pintura en la Central St. Martin's College of Art and Design en Londres, también Inglaterra, y una licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana en México. Actualmente es docente en la Royal College of Art en Londres. Ha expuesto de manera individual y colectiva en México, en Estados Unidos, en España, en Francia, Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, Malasia y Rusia. La memoria, la fragilidad y el encierro son temas recurrentes en su trabajo. Estos se expresan a través de diferentes disciplinas como la instalación, el video, la fotografía, la escultura y escenografías de teatro. La presentación que nos va a hacer Carmen Mariscal hoy es un ejercicio, es un estudio de caso que se titula Calladita no me veo más bonita. Son prácticas artísticas en el umbral de la pandemia y más allá. Te damos el micrófono, Carmen. Gracias por estar aquí. Gracias Vania, gracias a todas por haberme invitado. Quisiera compartir la pantalla, ¿puedo? ¿Ya? Sí. Okay. Bueno, la voy a dejar así para que vea lo que sigue. ¿Se ve de buen tamaño? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, yo les voy a platicar sobre una escultura pública en el sentido clásico de la palabra, que se transformó a través del tiempo, desde su creación, desde su concepción hasta su creación y hasta su recepción, porque no estaba
no, su intención no era que fuera mostrada cuando el mundo estuviera encerrado. Entonces les voy a platicar un poco aquí. En 2014, un día mientras me paseaba por los puentes de París, yo viví en París durante 20 años y siempre que paseaba por estos puentes veía los candados que los enamorados ponían y yo me preguntaba, pero pues, ¿quién piensa que el amor que el amor se puede representar con un candado que encierra? Entonces veía a los enamorados que ponían su nombre, tiraban la llave y entonces me puse a pensar que si el amor es representado con un candado, ¿qué significa? ¿No? Significa que nos tenemos que encerrar el uno al otro en nuestras casas o qué es lo que esto quiere decir. Y paseaba y hasta que un día la alcaldía de París hizo un artículo en un periódico y un amigo me lo trajo y me dijo, la alcaldía está buscando una solución porque 2 de las bardas de los puentes se cayeron y es muy peligrosa. Entonces yo presenté un proyecto a la alcaldía de París que era hacer una casa sin puertas, sin ventanas, sin chimeneas, sin nada, que representara este encierro, porque yo al ver estos candados simbolizando el amor de esta manera, me puse a pensar en todas las parejas, todas las mujeres que son víctimas de violencia en el hogar y los niños y las niñas también. Entonces, esto fue en 2014. Después de eso, bueno, mientras estaba pensando en este proyecto, la alcaldía de París me dijo que ahora no, y bueno, para no hacer el cuento largo, me tardé 6 años en poderla realizar, pero les voy a contar un poco lo que sucedió entre tanto. Entonces, en 2018 presenté en la Casa de América Latina en París una instalación llamada La esposa esposada, porque lo mismo también decía yo, ¿por qué se llaman esposas las cosas que amarran las manos de los prisioneros, igual que la esposa que se casa, ¿no? Entonces decidí hacer un vestido de novia con 1500 pequeñas esposas y le pregunté a 20 mujeres de diferentes orígenes si querían ponerse dentro del vestido y contarme un poco sobre lo que sentían adentro del vestido y contarme sobre lo que era el matrimonio en su país o si ellas querían... Uy, perdón. Uy, perdón. Y sobre lo que ellas querían, lo que ellas sentían adentro del vestido. Y les grabé la voz, les tomé fotografías, también muchas de ellas eran mujeres que vivían en hogares para mujeres víctimas de violencia en el hogar. Les voy a poner un ratito nada más las voces de las mujeres para que la escuchen. No sé si se escucha. La robe, ¿Se escucha? elle était très froide. Elle était très froide. C'est comme si tu étais dans une prison, pas de liberté. Alors, cette robe, Bueno, no les voy a poner más, después les puedo decir cómo lo pueden escuchar, pero se convierte en un diálogo en la sala en donde las mujeres empiezan a decir lo que sienten en el vestido y al final muchas hablan sobre la violencia en el hogar o los matrimonios forzados en sus países, porque eran de muchos países, había de Siria, de Pakistán, de Francia, de México, de Argelia, de Camerún, de muchos países, ¿no? Bueno, acá hay otras fotos de este proyecto. Después, pero al conocer a todas estas mujeres y las empecé a ir a visitar y empecé a pensar más en el otro proyecto, en el de la casa con los candados y en la violencia en el hogar. Después este proyecto, que también era un proyecto participativo en el Instituto de México de Nueva Orleans, donde le pedí a 80 mujeres si podían ponerse su pintalabios preferido y hacer una marca de sus labios, después las cosí, después también grabé sus voces y eran sobre todo lo que ellas habían sentido que no podían decir desde su infancia hasta ahora. Y también había muchas víctimas de violencia. También, bueno, les pongo rápido. ¿Cuántas veces oí esta frase? Tenemos que estar un poquito más reservadas, un poquito más controladadas de las emociones, porque calladitas nos vemos más bonitas.
Porque calladitas nos vemos más bonitas. Porque calladitas nos vemos más bonitas. Me dijeron que no me pusiera brava con los ojos. Más bonitas. Bueno, entonces, después, mientras estaba, mientras hacía todos estos proyectos en la calle de París, empecé a ver estos papeles pegados. Por ejemplo, esto en una escultura que también, ahora que estaban presentando el Monumento a la Revolución, me acordé, esto es la plaza de d'Enfer Rochereau, y aquí dice: el silencio me mata. Y después siguieron pegando estos papeles. Era Marguerite Stern, que es una activista feminista que antes había pertenecido a Femen, que empezó a llamar a otras mujeres a que pegaran estos papeles por todos lados. Estas fotos las tomé después de la manifestación del 25 de noviembre, del día contra la violencia de las mujeres, y fue muy fuerte porque pueden ver en la foto de en medio que está le están exigiendo al gobierno que dé más fondos para terminar con los feminicidios y la violencia a las mujeres. Y después ven que los que patearon y los que quitaron de una manera muy violenta los letreros son la policía. Entonces ahí también la pueden ver. Aquí dice: todos los días, cada 2 días una mujer está muerta. Y entonces empecé a hacer mis maquetas para bueno, estas eran ya de antes, pero son las maquetas para la pieza Nuestro Hogar, que es la pieza que les dije que había propuesto a la Alcaldía de París para hacer con los candados de los puentes. Después hice varias versiones, unas en vidrio, otras de cerámica, y todas las empecé a exponer en el espacio privado, en cierto sentido, porque es la Casa de América Latina, y otros espacios, pero bueno, público, porque todo el mundo puede ir. Después aquí fui a ver los puentes, arrancaron todos los candados de los puentes y fui a verlos y me pareció que era como un cementerio, yo le dije, lo bauticé el cementerio del amor, y cada uno de estos candados es una historia de amor que no sabemos a dónde terminó. Entonces me parecía como un cementerio. Entonces hice una videoinstalación también con esto. Aquí hay fotos de la videoinstalación. Y al mismo tiempo seguía viendo lo que estaba pasando en la calle de París, ¿no? Entonces dice aquí: a nuestras hermanas asesinadas. Aquí está Marguerite Stern, que fue la que empezó a hacer estos collages con papel y empezó a llamar a otras mujeres para que lo hicieran. Y entonces la empecé a seguir en Instagram, me puse en contacto con ella y ahora les voy a contar en lo que eso va a terminar. Aquí dice: papá mató a mi mamá. Después obtuvieron una lista de todas las mujeres que en el año 2019 habían sido asesinadas y de la manera que habían sido asesinadas. Y durante el mes de septiembre de 2019, un grupo de mujeres se dedicó todo el mes de septiembre a poner el nombre de estas mujeres en papel por toda la ciudad de París y otras ciudades, ¿no? Aquí Samantha, mataron a Samantha con su hija, es el 77 feminicidio del año. Y se juntaban en squats o abajo de los puentes a hacerlos, y conocí a una fotógrafa, Camille Gabri, que se dedicó a documentar este proceso. Después nos invitaron a Camille y a mí a participar en una exposición que se llamaba Eliminación, en apoyo a las jornadas internacionales contra la violencia de las mujeres. Y Camille presentó un trabajo que aquí está atrás, ahora se los voy a enseñar, que son cada una de las pequeñas piezas es un arma que se usó para matar a estas mujeres. Ahora les enseño. Estas son vistas de la exposición, y curiosamente, yo expuse también el vestido. Curiosamente, al lado había un collage también de la organización Nututs, que es otra organización que también surgió en el Instagram y que también va en las calles, que dice: para terminar con los feminicidios y las violencias sexistas y sexuales. Esta es una pieza de Camille, por ejemplo, aquí dice: aquí están los nombres, la edad y la manera y el lugar en que mataron a todas estas mujeres, y todas estuvieron matadas por bala. Entonces está una bala. Aquí, por ejemplo, está el nombre de una, que ella fue matada con el cinturón de la bata. Y seguí siguiendo a todos estos grupos.
a través del Instagram. También esta asociación que se llama Nutut empezó a hacer también formaciones durante la pandemia después, y cursos en línea, a donde obtuvo más de 50,000 personas que siguieron estos cursos. Y ellas van contando cada día, cada mujer que van matando, y después también salen a la calle, ¿no? Este es un día que salí a la calle con ellas. Mientras tanto, empecé a construir mi pieza, hogar, bueno, chez nous, que chez nous en francés quiere decir hogar, pero también quiere decir nuestro país, nuestra calle. ¿No? Aquí está justo el 8 de marzo de este año en Londres con las mexicanas. Y cuando regresé de Londres justo a París a montar la pieza, me encontré el 9 de marzo con este video. Bueno, es un collage que dice a las mujeres, la matria, no sé cómo se dice, las reconoce, porque es arriba del Panteón en París dice a las grandes mujeres, la matria las reconoce, porque arriba del Panteón dice a los grandes hombres, la patria los reconoce, ¿no? Y esto es el Ministerio de la Cultura, que está pegado a donde finalmente se presentó la pieza Chez nous. Entonces la pieza Chez nous se monta el 9 de marzo, el 12 es la inauguración, y el mismo 12 en la noche el presidente Macron anuncia el primer confinamiento. Entonces esta casa que habla sobre confinamiento, que habla sobre violencia en el hogar, resulta que finalmente, y que además iba a ser vista por 800,000 personas, porque estaba a la salida del metro enfrente del Louvre, en una de las plazas más importantes de París, que era una clásica pieza de espacio público, está sola, ¿no? Entonces esta pieza vive sola. Bueno, aquí la pieza también en la noche de la inauguración tenía voz. Y son los nombres de las personas que están escritas en los candados, leídas diferentes veces. Después también había una videoinstalación al lado, que también es lo mismo. Que leen el nombre de cada persona. Y vamos a presentar en el Instituto de México en Francia una mesa redonda sobre arte y violencia de género en el hogar y más allá. Iba a venir Gabriela Jauregui de México, Marilu Razo, que es directora del Refugio Espacio Mujeres, y otra ex-femen que es Sihem Habish, y Marguerite Stern, la activista feminista y que también fue una femen, y yo. Pero se tuvo que cancelar unos días antes. Entonces la pieza Chez nous, que iba a estar vista por miles y millones de personas, pues estaba solita en la plaza, solo la veían los pájaros y nada, pero empezó a vivir en el otro espacio público, que es en el internet, y empezaron a ver unos diálogos maravillosos, y bueno, también estuvo vandalizada. Aquí en el tótem que presenta la pieza, por ejemplo, le escribieron: nosotros estamos en nuestro hogar, como quien dice los de extrema derecha, y empezaron a decir, hay que ponerle candados a nuestras fronteras, y empezaron a taguear así la pieza, ¿no? Entonces tuvo toda una vida en un espacio público otro que la calle, y eso fue muy interesante. Y después la gente empezó a regresar y la empezó a ver con sus máscaras. Duró muy poquito, después la quitaron, y bueno, al final pongo esta máscara, este cubrebocas que empecé a bordar para una asociación donde todos los beneficios de las ventas de esto van a ir para uno de los refugios con los que trabajé, y dice: calladita no me veo más bonita. Gracias. Ahora no sé cómo salirme de aquí. Hoy no sé. Gracias, Carmen. No, está bien. A ver, muchísimas gracias, Carmen, y muy interesante, qué bárbara. Muy interesante el proyecto y los otros que nos has mostrado y todo el proceso.
pues ya tenemos preguntas del público. Vamos a tratar de irlas contestando todas y si no, les vamos a pedir por favor que nos las manden al correo que es imágenesdisidentes@gmail.com. Voy a repetirlo, imágenesdisidentes@gmail.com. Y bueno, pues va para las ponentes la primera pregunta. ¿Consideran que el confinamiento puede ser un instrumento de subversión para reflexionar desde lo privado las acciones feministas contemporáneas? La voy a volver a repetir. ¿Consideran que el confinamiento puede ser un instrumento de subversión para reflexionar desde lo privado las acciones feministas contemporáneas? Si alguien quiere ir respondiendo. Bueno, si quieren, puedo empezar con el diálogo. ¿Sí, ven? Bueno, yo creo que la cuestión de lo privado, de la reflexión sobre el espacio privado, siempre es algo que ha estado presente desde el inicio del arte feminista. Si recordamos Women House Installation de Judy Chicago y Miriam Shapiro, ya se problematiza este espacio justamente de lo privado. También hay muchos ejemplos a lo largo de las décadas donde se cuestiona estas dinámicas que se encuentran inmersas en lo doméstico, como por ejemplo también las obras de María Ezcurra, que son justamente cuestionan esta idea de lo privado. Entonces, creo que el confinamiento lo que nos ha hecho es voltear a ver mucho más este espacio de lo privado. Con esta consigna tan clara de hay que quedarnos en casa, nos ha obligado a repensar de una forma más clara y visibilizar también estos problemas en relación con la violencia de género. Ahora nos damos cuenta que se pasa mucho tiempo, ahora como se pasa mucho tiempo dentro de los espacios privados, es más fácil darnos cuenta de las problemáticas y de la monotonía y del trabajo de lo doméstico. Entonces creo que es una estrategia subversiva, porque bueno, puede ayudarnos a repensar más, a generar proyectos que nos hagan repensar. Entonces, en ese caso, la pandemia creo que eso es lo que ha ocasionado, obligarnos a repensar estos espacios nuevamente. Entonces. Sí, Ceci, coincido contigo en este espacio que nos ha dado la pandemia, que nos hemos tomado también para la reflexión. Y pues sí coincido contigo. ¿Alguien más de nuestras ponentes que quiera responder a esta pregunta desde la pregunta y desde lo que explicó Cecilia? Si no, pues nos vamos a la siguiente pregunta. Tenemos aquí otra pregunta. Ella es de Valeria Sánchez Michel y pregunta, para la doctora Cordero, aparte de las imágenes intervenidas, ¿qué imágenes o representaciones visuales son creadas y compartidas tanto por activistas como por artistas? ¿Hay una visualidad compartida? ¿Hay alguna visualidad compartida? ¿Te la repito, Karen, o quedó bien? No, está bien, sí, lo escuché bien. Mira, creo, bueno, mostré unos cuantos, hay muchísimas imágenes y iniciativas, ¿no? También activistas compartidas, tanto en el espacio, bueno, mostré como algunas en el espacio público, que fueron los que mostré al final, pero los que mostré anteriormente son imágenes compartidas en las redes, ¿no? Y bueno, obviamente hay muchísimas más, ¿no? Las que están en las redes no son únicamente, desde luego, de los espacios intervenidos, sino como por ejemplo en el caso del proyecto de Lorena Wölfler, tienen que ver con espacios domésticos, lo que pasa en esos espacios domésticos, ¿no? Cómo esos espacios domésticos, por ejemplo, se convierten en espacios donde pues las personas tienen que convivir entre espacios de trabajo, espacios de
espacios de cuidado infantil, espacios para dar clases, etcétera, como que se empiezan a, justo esto lo que se llama la triple jornada, ¿no? Convencionalmente de que vivimos las mujeres, se convierte en objeto de reflexión visual porque se ve pues lo que vivió mucha gente en este periodo, como todos esos espacios se colapsan en uno, ¿no? Y las complejidades de eso sería un ejemplo del tipo de imágenes que se representan, ¿no? También hay otras imágenes que a través de palabras presentan testimonios, ¿no? Reflexiones sobre lo que pasa con el cuerpo, bueno, como los que mostré de Guadalupe Sánchez Sosa y Melissa García Aguirre, ¿no? Pero bueno, son muchísimas más, ¿no? Obviamente, pues, del acervo que he ido como un poco recopilando durante este periodo, tratando de llevar cuenta de la visualidad que produce en alguna medida, pues hay como muchísimas más, pero sí hay realidades tanto de lo interior físico como de lo interior, podríamos decir, subjetivo o afectivo o emotivo, ¿no? Que ocurren en ese periodo. También ha dado lugar a la creación un poco de narrativas, podríamos decir, distintas, ¿no? A partir de objetos y pues cosas que han creado artistas y escritores y escritoras durante este periodo que crean como especie de novelas gráficas, podríamos decir, en la red de experiencias ficcionales, ¿no? En este periodo. Son algunas de las cosas que se han dado. Se tarda un poquito en que me quite el mute, pero sí te escuchamos muy bien. Entonces, ¿crees que sí hay una visualidad compartida, Karen? Pues sí, ¿no? Karen. Bueno, espero que haya quedado respondida. Tenemos aquí otra Perdón, pregunta. es que me pusiste en mute. No. Okay, o yo me puse en mute pensando que había terminado. Tal vez yo me puse en mute y no puedo hacer. No, está perfecto. Pero sí, que claro Sí. que justo lo que estaba yo argumentando es que hay una visualidad compartida por medio de las redes, por medio de y también por medio de acciones públicas en este periodo, ¿no? Exacto. Cambian algunas estrategias, pero no deja de ver este aspecto y que de alguna manera lo que quería argumentar y que se vincula con lo que comentó Ceci es que esto es algo que vienen siendo las mujeres durante muchísimas décadas, incluso siglos antes de la pandemia, ¿no? Claro. Lo habla Virginia Woolf en una habitación propia, ¿no? Las mujeres desde el siglo, bueno, desde la Edad Media, ¿no? Pero bueno, desde más, podemos decir, las novelas del siglo XIX, etcétera. O sea, han buscado espacios para estar presente a través del bordado, a través de la escritura, a través de pues procesos sociales de interacción que no son reconocidas muchas veces como medios de expresión artística o literaria o incluso política en los medios convencionales, ¿no? Pero que han existido siempre, ¿no? Entonces estamos muy acostumbradas y más las feministas a buscar esas estrategias y utilizar nuestra creatividad para subvertir los límites, los encierros, como las que refirió Carmen Mariscal, ¿no? O sea, de alguna manera, pues ya tenemos bastantes habilidades y pues los hemos seguido usando durante la pandemia para visibilizar y para subvertir también la condición del encierro, que a lo mejor superficialmente podría venir que vino de manera idónea después de la manifestación del 8 de marzo, pues ya todas las mujeres a su casa y ya para que no den lata, ¿no? Y pueden limpiar los monumentos y dejarnos ahí encerrados, ¿no? Pero no lo vivimos así y no lo enfrentamos así. Excelente, Karen. Muchísimas gracias. Tenemos aquí otra pregunta también para ti y para la maestra Cecilia Noriega.
Dice, ¿cómo podemos investigar ahora a causa de la pandemia las redes sociales IG, FB, o sea, Instagram y Facebook, en relación con posibilidades de expansión de los modelos tradicionales de circulación y consumo de las prácticas artísticas, tomando en cuenta que los perfiles de artistas y galerías se han vuelto espacios virtuales de exposiciones y curadurías? ¿Quieren que se las repita? Para mí está bien. ¿Está Sí. bien? ¿Tú, Ceci? Para mí también está bien. Ok. No sé si Karen quiera comenzar o... Tú comienzas si quieres así. Ok. Que yo acabo de hablar. Ok, gracias, Karen. Sí, bueno, yo creo que estas estrategias de comercialización y difusión de lo artístico a través de redes sociales es algo que también ya existía antes de la pandemia, ¿no? Entonces, en cuestión puramente sobre el arte feminista y esta cuestión desde la perspectiva de género, creo que es algo que ya, como bien mencionó Karen, ya en muchas ocasiones ha sido una estrategia feminista, ¿no? Estrategias de visibilización a través de estos espacios, ¿no? Como puede ser Wikiton, que son espacios de difusión masiva, Wikipedia, y que, bueno, siempre han sido... el arte feminista ha tratado de entrar a través de diferentes estrategias en estos espacios, ¿no? Entonces, a partir de lo que ocurre en la pandemia, bueno, es que hay una redefinición, nos obliga nuevamente a recurrir y a explotar estas posibilidades de visibilización de estas nuevas prácticas artísticas. Entonces, creo que es algo que a partir de la pandemia es utilizar esta estrategia feminista que ya se venía trabajando, que ya se venía consolidando, el MUMA, todos estos espacios creados para la visibilización, para la incidencia, y que entonces ahora a partir del COVID nos obliga nuevamente a recurrir más que nunca a estas estrategias de visibilización y de difusión del arte. Entonces, al ser también en las redes sociales, YouTube, todo esto como el principal vínculo de este espacio público, o sea, entendiendo el espacio público no solamente como la calle propiamente, sino como estos espacios de diálogo en el cual no estamos, estamos en diálogo y en comunicación, podemos repensarlos y generar contravisualidades. Es importante incidir justamente en estos espacios y crear como pues espacios de visibilización. Sí, bueno, muy bien contestado, Ceci. No tengo tanto que añadir. Tal vez nada más. Bueno, al principio de la pregunta preguntó sobre cómo investigar eso. No sé si la inquietud era cómo podemos investigar sobre eso, cómo podemos construir una historia de eso. Creo que una de las cosas que ha pasado también en la pandemia es que han cambiado nuestras condiciones de investigación. Bueno, en mi caso, que soy académica, que trabajo normalmente con libros, bibliotecas, archivos, ¿no? De repente, pues uno no puede ir a una biblioteca, no puede ir a un archivo. Entonces, de alguna manera nos ha forzado también a reconocer, que está un poco aludido en la pregunta, el enorme archivo que implica la red y que implican toda esta información que nos llega a diario, pero a veces es como difícil ubicarlo, ¿no? Porque no está catalogado de una forma convencional que nos permite reutilizarlo. De repente nos acordamos que apareció algo y hay que hacer una búsqueda y a ver si todavía está colgado la imagen en Facebook. Entonces, de alguna manera nos remite a una necesidad de pues realizar otros mecanismos de investigación que de un lado implican estar registrando por medio de screenshots, archivando en carpetas toda esta información que nos llega y también convertirnos en detectives, ¿no? Como encontrar cómo buscar información en la red, cómo buscar textos que necesitamos porque no podemos ir a la biblioteca, entonces encontrar dónde están o cómo acceder a ellos y también a usar redes, ¿no? Usar nuestras redes. A mí lo que ha pasado mucho en esta pandemia, que no tiene que ver específicamente con el feminismo, es
pero sí en el sentido de que el feminismo siempre ha promovido el uso de redes, es que de repente alguien necesita un libro y postea en Facebook, ¿quién tiene tal libro? Pues puede tomar una foto de la página 55 a 56 donde se habla de no sé qué cosa, ¿no? O alguien te llama y dice, oye, tú no tienes tal libro, fulano de tal me dijo que tal vez tú lo tenías, y yo digo, bueno, no, pero creo que la otra persona lo puede tener. Entonces se crean este tipo de redes, entonces han cambiado nuestras formas de investigación, y bueno, sí, eso siempre es útil porque nos crean nuevas habilidades y nos hacen muy conscientes, creo que muy, muy conscientes de, pensando que eso puede volver a ocurrir, la importancia de la necesidad de tener, aunque también los medios digitales obviamente tienen sus vulnerabilidades y debilidades, de tener los archivos digitalizados para poder tenerlos disponibles, para tener las bibliotecas digitalizadas, ¿no? Para poder hacerlos disponibles por medio de las redes en este tipo de condiciones, y la gran utilidad que eso tiene, ¿no? Realmente todo lo que podemos hacer desde nuestras casas, toda la producción académica, creativa, analítica que se puede hacer, y al mismo tiempo el flujo entre lo que en la historia del arte hemos llamado cultura visual, o sea, todo este material que nos llega a la red y su interrelación con el arte, ¿no? Como no solo pensar en fuentes convencionales, libros, archivos, etcétera, sino en cómo todo ese material visual nos hace disponible otros acervos. Sí, excelente, excelente. Gracias a las dos. Esta fue una pregunta de César Capote, ¿no? Y ahora vamos a otra pregunta que hace Adrián González. Le pregunta a Dulce Psycho Killer. Fue importante ver tu presentación. Gracias. Tu experiencia como artista, mujer y feminista ayuda a redimensionar la importancia de la colectividad. ¿Podrías dar un ejemplo relacionado a tu experiencia artística con otras mujeres que haya sido un parteaguas en tu proceso creativo y artístico? Sí, definitivamente el convivir con otras mujeres y aprender de ellas ha sido, o sea, me ha marcado muchísimo, porque si bien he tenido la suerte también de, pues, de colaborar con hombres que también me han enseñado mucho, eh, el la relación dentro del ámbito de las mujeres, también dentro pues, del graffiti y del mural en la calle, también es muy particular porque hay una parte igual que es súper rígida, en donde no hay mucha, pues como cuesta mucho trabajo, es como de, bueno, a mí me costó trabajo y hazle tú, ¿no? Entonces, eso también te enseña, pero a la vez también justo ahora hay muchas chicas que están haciendo lo contrario, ¿no? Sino así como a mí me costó trabajo aprender esto o entender esto y te ayudo. Entonces, eso pues me ha hecho crecer a mí mucho también como artista y como persona, ¿no? En muchas cosas, o sea, incluso yo les platicaba como esto de que también me gusta mucho trabajar en colaboración y me ha pasado también justo con mujeres que ha sido como de, pues a mí me gustaría ponerle esto, pero es tu muro, así de, pues pónselo, ¿no? O sea, ven y intégrale y si yo le puedo poner también. Entonces, eso ha sido súper enriquecedor. Y justo antes de que fuera todo esto, también yo estaba tomando un taller de deconstrucción y, y fue también un shock para mí porque sí creo que en la actualidad, como las nuevas generaciones, pues sí tienen un resentimiento muy grande hacia, pues hacia las imposiciones, hacia cómo viven, o sea, han tomado mucha conciencia de lo que quieren para sí mismas y lo comparten. Y aprender también de eso para mí ha sido muy importante porque yo decía, no podía entender también todos sus puntos, pero estar cerca de ellas y ver cómo lo trasladan al arte,
también me ha enseñado muchísimo. No Gracias, sé Dulce. si quedó No. algo claro. Sí, muy bien, gracias, gracias. Pues ahora tenemos otra pregunta para Carmen Mariscal y dice, muchas gracias por hablar sobre tu obra. Creo que posibilita repensar el uso coloquial del lenguaje y su importancia para la construcción del pensamiento. ¿Consideras que tu obra desarticula los discursos hegemónicos? Y si es así, ¿cuál de todas tus obras es tu favorita en ese sentido? Gracias. Sí, para mí, a veces el título de la obra surge antes que la obra misma, ¿no? Exactamente por las palabras, por las frases, por todo lo que nos dicen desde pequeñas que nos va carcomiendo y nos va en nuestras mentes y nos va definiendo. Digo, no sé, una de las primeras obras de este tipo que hice hace mucho se llamaba La novia puesta en abismo y bueno, esa es una de mis preferidas, pero no sé, La esposa esposada me gusta mucho también porque em, desde el primer día que escuché, bueno, cuando me empecé a tomar conciencia de lo que significaba la palabra esposa, me pareció bastante fuerte. No, calladita te ves más bonita también. Bueno, calladita te ves más bonita, dura hasta que dura. O sea, es en cierto sentido un poquito como el tendedero de Mónica. A cada lugar donde se va a ir exponiendo y donde se ha ido exponiendo y trabajando, las mujeres van participando. Entonces, no sé cuál sea mi preferida, pero no sé si contesté la pregunta o me faltó algo. No, muy bien, sí, claro, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta del público, ya veo que estamos en tiempo, y pregunta es Mariana Mejía, y pregunta, consideran, es para todas, que el meme podría ser una herramienta para visibilizar las denuncias feministas desde la virtualidad? Una pregunta para todas. Pues sí, yo creo que desde luego puede ser puede ser una herramienta para muchas cosas, ¿no? Entre otras, si se utiliza para visibilizar denuncias feministas, puede ser, puede ser una herramienta para visibilizar denuncias feministas, ¿no? Puede ser una herramienta para visibilizar lo que sea según el meme que se crea y cómo se dispone, pero claro, son algo muy ágil, ¿no? Son como herramientas muy ágiles que nos permiten como, pues, comunicarnos, ¿no? En estos medios virtuales, ¿no? Muy bien, y yo creo que ya última pregunta. Hay más preguntas, las pueden mandar al correo, lo voy a repetir el correo, es imágenesdisidentes@gmail.com. Y esta es una pregunta, dice, hola, tengo una pregunta general para las ponentes. ¿Cómo se pueden conectar las acciones individuales o colectivas en espacios públicos con las que se dan en espacios privados y viceversa? ¿Habría ventajas, desventajas de cada tipo de acciones? ¿Quieren que la repita? La voy a repetir. ¿Cómo se pueden conectar las acciones individuales o colectivas en espacios públicos con las que se dan en espacios privados y viceversa? ¿Habría ventajas o desventajas de cada tipo de acciones? ¿Puedo decir? ¿Sí? Yo pienso ay, sí, ya lo quité. ¿No se oye? Sí. ¿Ya? ¿Sí? Ah, ok. Yo pienso que cada vez es más más poroso el espacio público y el espacio privado y sobre todo en el tiempo en el que estamos viviendo. Y lo vemos desde antes de la pandemia, por ejemplo, en redes sociales, la gente posteando sobre su vida privada, ¿no? Entonces tenemos una ventana a la vida privada de las personas desde hace mucho tiempo y ahora, bueno, más, y las acciones privadas se publican en estas redes, se vuelven públicas y las públicas
también. Entonces es como, yo siento que es un va y viene entre las dos y que es cada vez más inmediato, porque a veces antes estaba en un espacio, se documentaba y pasaba al otro espacio, y ahora conviven al mismo tiempo prácticamente. Muy bien, excelente. Hay otra preguntita, ahí se nos cuela. ¿Qué diferencias existen entre una acción desde las redes, lo público y privado, y una acción en el espacio público? Esta es en general para todas. Pues creo que, bueno, la diferencia es cuál es como yo creo que cualquier otra acción, ¿no? Como cómo uno maneja los elementos que tiene a su disposición y los factores que uno tiene que tomar en cuenta para pensarlos, ¿no? Creo que tienen en común el hecho de que hay muchas variables que uno no puede controlar, ¿no? El espacio, tanto en el espacio de la red, o sea, ¿qué va a pasar con eso cuando lo pones ahí? Y quién lo va a ver y cómo la gente va a reaccionar, y pasa un poco lo mismo en el espacio público, ¿no? La diferencia en el espacio público es que hay como lo que mencionó Ceci, de poner el cuerpo, ¿no? Uno está poniendo el cuerpo, está entrando en una relación personal, físico, que de alguna manera implica toda una serie de aspectos sensoriales, emotivos, afectivos, que se dan de forma muy diferente en la red, ¿no? Porque uno en la red no tiene esa inmediatez, ¿no? De la relación con las personas, y no tiene ese como poder histórico de los espacios, ¿no? Mencionó Ceci la pieza que se realizó en lugares que habían sido sedes de feminicidios, ¿no? Entonces, pues hay esa huella, ¿no? Digamos, en los espacios urbanos o rurales. En el caso, bueno, se han hecho piezas, por ejemplo, vinculadas con las muertes de Juárez, ¿cierto? En lugares, o sea, los espacios conllevan memorias, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría tal vez el espacio público tiene esa cualidad aunado a la inmediatez, que es diferente del espacio virtual. Sí, muy súper. Claro, Gracias. está vinculado también con la posibilidad de estar ahí y presenciarlo, ¿no? También se puede documentar y pasar a una superficie virtual, pero está dirigida de alguna manera a quienes están ahí y interactuar con quienes están ahí, mientras en la red puedes interactuar con alguien en China, en Corea, en Argentina, etcétera. Sí, de alguna manera, por eso ahora el gran lugar es el Internet, ¿no? Es donde nos encontramos todos. Pues sí. Sí, pero también eso de los cuerpos tiene un aspecto, y más para el arte, ¿no? Que necesitamos, bueno, que de alguna manera el cuerpo que siente es nuestra herramienta. Creo que también no nos podemos desprender tan fácilmente, y creo que ahorita una de las cosas que pasa es que tiene que ver con la siguiente actividad que vamos a hacer, tiene que ver con, hay mucha nostalgia, ¿no? Sí, que esa es una ¿de qué dices? Hay mucha nostalgia ahorita, creo que de las vivencias corpóreas. Totalmente, y esa es una pregunta que les hemos preparado el equipo de Memorias Visuales. Michelle, Dulce, Farah, Ceci, Marce, Ana y yo le queremos preguntar al público y que se tome un tiempo para responderlo, nos lo responda en inbox de Instagram, en Facebook, en el correo, y que nos responda qué has extrañado en el receso, ¿no? ¿Qué es eso que has extrañado? Y bueno, pues con esto vamos a ir preparando nuestra actividad de cierre. Voy a dar la palabra a Karen y a Ceci, que nos han preparado esta dinámica. Y pues muy interesantes. Hay más preguntas. Es un foro que da para mucho, mucho que hablar y dialogar y que reflexionar. Pero ahora paso el micrófono a Karen y a Ceci. Muchas gracias. Pues cuando nos invitaron a participar en este foro, nos propusieron hacer una actividad que involucrara al público, ¿no? Una acción justamente que pusiera en práctica algunas de las cosas que hemos estado comentando y platicando entre todas. Se nos
ocurrió retomar una pieza que realizó el colectivo Pinto Mi Raya, conformado por Mónica Mayer y Víctor Lerma. Voy a compartir mi pantalla. Aquí están, ¿sí lo ven? Entonces, es una pieza que justamente remite a estas vivencias corpóreas que se llama Abrazos, ¿no? Es una pieza que ellos realizaron primero en Rumania, en un festival de performance, y luego en otro festival de performance en Israel, en el cual justamente por medio de las redes pidieron a sus amistades que les contaran sobre un abrazo que había sido particularmente significativo para ellos. Y luego en la acción que estaba dirigido a establecer de alguna manera un contacto en ámbitos culturales y geográficos donde ellos no tenían, digamos, el pulso o un conocimiento íntimo de los códigos que se manejaban, ¿no? Entonces, para establecer o de alguna manera romper esa barrera y establecer un contacto sobre algo, por medio de algo tan, tal vez, aunque es diferente en cada cultura, pero algo tan básico como el contacto físico, el abrazo, llevaron esos abrazos que les habían sido donados y pidieron al público que, a las personas participantes que leeran los abrazos, que se apropiaran de ellos y que diera el abrazo que habían, de las que se habían apropiado a otra persona en el grupo, ¿no? Esta pieza lo reactivamos en la exposición retrocolectiva de Mónica Mayer, que ya había mencionado en el MUAC, y fue muy interesante porque fue al final de la exposición y realmente se convirtió en un foco un poco catártico en la que la gente, pues de alguna manera, a través de sus cuerpos, comunicó o vivió performáticamente algunas de las experiencias y afectos y emociones que habían sido suscitados por las piezas y los temas trabajados en la exposición. Entonces vamos a pasar un video de esto. Bueno, básicamente se invitaba a la gente a formar un círculo. Los abrazos estaban en unos gafetes, aquí pueden ver alguno, donde había unas imágenes de la pieza original y el performance original y un abrazo. Y se invitaba a la gente a participar en un círculo, yendo al centro, leyendo un abrazo y dándolo a otras personas, a veces conocidas y a veces desconocidos por ellos. Entonces, vamos adelante con el video. El abrazo más emotivo que he tenido y que fue recientemente fue un día que me embargaba la tristeza, la desesperación y el llanto. Mi hija, con la nobleza que la caracteriza, me dio un abrazo de verdadero consuelo que me reconfortó enormemente. Dado que ella es autista, recibí el abrazo más desinteresado y fraterno de mi vida. El abrazo de una amiga de la escuela después de la muerte de mi mamá fue tan reconfortante como el de una madre, sin hacer un solo sonido, solo el abrazo. Hace algunos años reflexioné sobre la soledad de mi madre que vivía sola. Me pregunté si no necesitaba, al igual que yo, un abrazo de vez en cuando. Desde ese día y antes de su muerte, la abracé con fuerza y mucho amor cada vez que la veía, además de decirle cuánto la amaba. Quizá es de los pocos recuerdos que me tranquiliza cuando la recuerdo. Tenía 11 años y acompañé a mi mamá al dentista por el Hospital de la Mujer. Fue el día antes del terremoto.
De regreso había unos tubos de protección para que no se subieran los carros y yo venía brincándolos. En una de esas me corté la pierna con uno de ellos. Fue una herida de 10 centímetros aproximadamente, tan profunda que llegó a rozarme el muslo. Al verme me espanté e iba a empezar a llorar, pero mi mamá me abrazó y me dijo que no pasaba nada. Su abrazo me dio tanta fuerza y tranquilidad que no lloré ni en el hospital cuando me estaban poniendo las suturas. Bueno, nos pareció muy potente esta acción, este performance que a mí siempre me ha encantado y realmente su manera de hablar de alguna manera del afecto, pues espérame, tenía que seguir compartiendo, se me olvidó. A ver, déjame. Quiero quitar esto y seguir, a ver. Ay, ya. Sí. Esto nos pareció muy potente para invitar a una acción colectiva que de alguna manera retoma esta idea en la pieza Abrazos y pues nos apropiamos nosotros, no solo de los abrazos, sino de la pieza para hacer una invitación a ustedes. Entonces paso la palabra a Ceci para que explique un poco la idea. Muchas gracias, Karen. Sí, pensamos justamente en esta pieza que hizo Mónica Mayer de reapropiarnos un poco de esta idea y de la pieza en concreto, justamente por la falta de corporalidad que necesitamos en este momento, que deseamos esta unión corporal, estar con otras personas desde este plano del cuerpo. Entonces podemos estar en contacto a través de voces y de imágenes, pero falta este cuerpo, ¿no? Con el que normalmente estábamos acostumbrados a estar mucho más en contacto. Entonces, como acción colectiva, les proponemos que nos compartan, ya sea de forma visual o verbal, un abrazo que les gustaría haber dado en la pandemia, antes de la pandemia, pero que no pudieron darlo, ¿no? Entonces, algo que quedó en este momento y que no pudieron darlo. Entonces, las invitamos a que nos lo envíen a nuestro correo. Aquí está la dirección imagenesdisidentes@gmail.com. O bien, también nos lo pueden mandar por inbox a través de Instagram o Facebook. Quienes ya nos siguen pueden mandarnos su abrazo, ya sea palabras, un dibujo o la forma en que ustedes quisieran pues expresar este abrazo que no pudieron dar, ¿no? Y después nosotros nos vamos a encargar de integrar todos estos abrazos en una obra colectiva, en un mural, que los vamos a compartir en las redes y con todos ustedes. Entonces es como una memoria del mural, de la memoria del foro a través de este mural. Entonces también ahorita lo vamos a postear en redes sociales, pero bueno, aquí están nuestros correos, imágenes disidentes, es junto, completamente. Por si alguien no tiene Instagram o cualquier otra red social, puede utilizar el correo. Buenísimo. Tomar una foto de esto y ya, así tienen
Sí, como dijo Ceci, imágenes disidentes no debe de tener el espacio, perdón. No. Errata en mi PowerPoint. Está perfecto. Pues es momento ya de ir cerrando. Queremos agradecerles a Cecilia, a Dulce, a Carmen y a Karen Cordero su participación. No sé si Ana y el maestro Alberto quieren dar algún agradecimiento en especial. Vania, podrían Sí. podrían, bueno, dejar de compartir, Karen, tu pantalla. Ahí estamos. Muchas gracias. Sí, si quieren. No, yo nada más, de la dirección, sí. Un poco como retomando esta actividad de la acción colectiva que estamos proponiendo y viendo que, pues bueno, aquí tenemos varias artistas visuales. Mi pregunta iba más hacia ellas, ¿no? O sea, ¿qué diferencias en afectos, o sea, qué afectos son los que se han perdido en la pandemia, ¿no? Pensando en sus acciones artísticas en el espacio público, ¿no? O sea, ¿qué diferencias hay en un antes y un ahorita, ¿no? O sea, que estamos un tanto confinadas. Y por ahí, pues también está Mónica Mayer. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mónica. Pues no sé, que cerráramos ahí como con algo rápido que ustedes quisieran decirnos o expresar a partir de su acción artística. Lau, ¿quieres decir tú o digo yo? ¿Sí? ¿O las dos? No, Algo que yo sí creo que extraño mucho, justo ahorita que hacen lo de los abrazos, es que en muchos de los murales que yo hago invito a participar a las personas conmigo. Entonces, mucho participan niños, que me encanta, o sea, creo que son mis personas favoritas para pintar con ellos. Y el contacto y el cuidarlos así como, pues como si fueran mi familia también. O sea, es algo que ahorita no he dado taller, pero que sé que me va a costar muchísimo, o sea, como el no tener el contacto tan directo con ellos, o sea, eso sí me pega en el hacer y en el crear de lo que realizo, ¿no? Eso sí, se extraña. Carmen. El micrófono de ya, Carmen. Ya está. Ya, gracias. Sí, yo lo que extraño muchísimo también es la participación del público con las obras. Por ejemplo, en la de la esposa, una vez vinieron, que era una de las pocas veces que podían salir todas las mujeres del refugio y las trajeron casi a escondidas para que nadie las viera y cerramos el espacio y se sentaron en el suelo y escucharon las voces de sus compañeras y de las otras y lloraron, lloramos, nos abrazamos, todas esas cosas que se dan porque uno hace su trabajo artístico por compartirlo con el público, sí en redes sociales, pero también esas vivencias también como decía Karen, tan fuertes y no solo es yo con el público que está ahí, sino el público con la obra, ¿no? Cuando ve la obra, ve que el vestido le queda, ve que es frío, escucha las voces, o por ejemplo en la pieza que es la casa, estaba hecha para que todo el mundo la tocara, y la tocara y tocara un candado y leyera el nombre de una pareja o de la otra, y después esa pieza que era una escultura se convirtió en una imagen, ¿no? Entonces también las piezas tridimensionales que están para tocarse, todo se convierte en una imagen bidimensional, y esa relación también tan directa y tan corpórea con la obra es algo que se extraña, y también con la gente que pasa. Cuando estábamos montando la pieza, todo el mundo pasaba, todo el mundo me contaba sus historias, y eso es lo que nutre, bueno, esas relaciones son los que nutren el arte. Bueno, y estos espacios también, ¿no? Que muchas gracias. Y también las quería invitar a otra cosa. Si todos los que nos están escuchando, si quieren mandar a mi Instagram, que es car_mariscal, algo que no puedan decir o
o sus labios marcados o lo que quieran, escríbanme y les digo si quieren participar en Calladita, porque vamos a, va a seguir y vamos a presentar parte de Calladita en Londres este mes. Entonces, si quieren participar, están todos, bueno, más bien todas invitadas. Luego haré un calladito, pero por ahorita estamos calladitos. Gracias a todas y todos. No, gracias a ustedes. Alberto, no sé si quieras terminar con algunas palabras. Pues estoy realmente complacido y estoy muy contento de haberles escuchado y estaba recordando justo que en 2018, en diciembre, estaba en París y alguien me invitó a ver una exposición y me dijeron, esto es realmente lo que vale la pena, lo que hay ahora, y era la muestra de Carmen en la Casa de América Latina. ¿No? Oh. Yo no sabía Wow. que era de ella. De hecho, me dijeron, pues es una artista argentina. Yo, bueno, pues está muy bien, y tomé fotografías y las compartí con mis alumnas porque me pareció realmente increíble y escucharles a Karen, a quien le agradecemos el haber establecido una perspectiva y una serie de líneas de investigación, el haber escuchado a Ceci, ¿no? Que alumna de licenciatura, de maestría, de doctorado, pero sobre todo profesora y muy encaminada en la investigación. Por supuesto, Laura, un enorme placer el haberte conocido y escuchar tus posicionamientos y sobre todo la reflexión que me deja tu trabajo y lo que mencionas, ¿no? Ahora de lo complicado que va a ser restablecernos. Y por supuesto, muchas gracias, Vania, por la moderación, por llevar esta sesión, Michelle, por todas las cuestiones técnicas y establecer el orden, y por supuesto cada una de las participantes. Va a ser un material extraordinario que pues se va a replicar en los diferentes foros. Gracias, Ana, por todo. Gracias, Alberto. Gracias. Pues ahora yo las quiero invitar al siguiente foro. El foro 2 lo tenemos agendado para el 26 de noviembre del 2020. La hora la vamos a definir más adelante. Y el título es Memorias gráficas en movimiento, muros alternativos ante una nueva realidad pública. Y en ese foro haremos algunas preguntas como, en tiempos globales, ¿qué potencias discursivas alcanzará la gráfica política? ¿Cuáles serán las nuevas trincheras? ¿Cómo debemos de crear y de observar la imagen política? ¿Cómo este acto político convivirá desde lo virtual? Son algunas de las preguntas que queremos abrir en el foro. Entonces están muy invitados, separen ya, marquen con calendario, jueves 26 de noviembre. Y pues muchísimas gracias a todos otra vez y damos por concluido el primer foro. Y terminamos con un gran abrazo todos. Sí, eso sí. Manden sus abrazos. Gracias. Hasta el domingo. Gracias 4. A todas y a todos. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Hay una foto. Listo. Chao, chao. Gracias.